Bien, entonces una vez que te copiaste el código, pues fíjate cómo renderizo el padre. El padre. Me lo renderizo por acá. Y pues fíjate cómo pues ya, como te mostró el ejercicio, ya te dije hacia dónde vamos. El estado inicial pues es black. Le pico aquí en azul y ahora se convierte en azul y el estado ahora es blue. Le pico aquí a verde y ahora el estado es aquí en green. Le presiono aquí en rojo y ahora el estado se convierte en red. Entonces pues eso es lo que te quiero mostrar. Y como este es un componente con estado, pues basta con poner simplemente el nombre del componente sin props en este caso, porque el padre por sí mismo va a tener vida. Acuérdate que cuando un componente de clase que tiene estado, pues ahora sí que él hace su trabajo sin depender de otros. Y acuérdate que cuando tenemos un componente que solamente acepta props, pues ese componente que acepta props no tiene estado. Por consecuencia, va a depender de alguien más que le proporcione esas props. Eso ya lo vimos. Entonces, pues fíjate, ya todo esto muy bien. El padre lo ponemos aquí sin props, en este caso. Y como te estarás imaginando, ya tenemos nuestro hijo, que es un simple parrafito, que imprime props texto. Entonces, pues aquí tenemos que estado padre ya imprime el estado en cuestión. Y aquí vamos a llamar a nuestro componente. En este caso vamos a llamar a nuestro componente mi hijo. ¿Cómo le pusimos? Hijo. 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 Obviamente hay que subirlo para acá, para que lo detecte. Para que lo tenga en el scope. Entonces aquí ponemos esto. Todo esto pues muy bien. Así todo muy bien. Guardamos. Recargamos. El valor de la prop texto es. Pues todo esto está muy bien. Pero por aquí tengo un error. Efectivamente no es un error, es que nunca le he pasado la prop. Entonces vamos a decirle que acepta una props, como ya sabemos, y la props se llama texto. Y entonces aquí vamos a ponerle color, porque estamos hablando de color. Vamos a ponerle que color, como te estabas imaginando, lo vamos a igualar. Vamos a hacer vamos a replicar lo que tiene el estado, lo vamos a replicar a la prop color de hijo. Vamos a ponerle en este caso this de mi estado. Vamos a ponerle el estado color. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo pues el render padre y luego se renderiza mi párrafo. Ya después vamos a ver el orden esto de render y mi párrafo. Entonces pues fíjate, dice el valor de la prop color es black. Aquí me andaba equivocando. Aquí es color. Entonces vamos a ponerle hijo para diferenciarlo. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y pues fíjate cómo el estado padre es black. Por consecuencia, ese mismo estado se lo replicamos al hijo. Entonces es black. Si cambiamos el componente, el estado ahora a azul, fíjate cómo se hace el render del padre. Ya vimos que inmediatamente, en cuanto se llama setState, inmediatamente se produce el llamado a render, lo que se conoce como re-render. Pero no te preocupes, ya vamos a ver la diferencia entre render y re-render. Entonces pues fíjate, se renderizó el padre y por consecuencia también se renderizó el hijo. Ya después vamos a ver esto, que es muy importante que lo vayas entendiendo desde ahorita. Entonces pues fíjate cómo dice, el padre ahora lo cambiamos a blue y ahora pues también el hijo vale a blue. ¿Por qué? Porque en el padre, estamos renderizando un hijo y comparándolo con nuestro diagrama del document tree, aquí aplica lo mismo. Es lo mismo del document tree que tú ya conoces en HTML y en JavaScript. El document tree aquí en React funciona igual. En nuestro caso, padre viene siendo el padre, obviamente. Y aquí hijo es un hijo de padre porque ahora sí que está dentro de la misma. Ahora sí que está dentro. Pues sí, viéndolo como el document tree, es hijo como a nivel de HTML. Fíjate, vamos a inspeccionar. Vamos a extender por aquí. Y pues fíjate cómo efectivamente dentro del div, el div principal que es el padre, pues tiene como hijo este parrafito. Entonces
aquí el concepto de parent y hijo es lo mismo que en el document tree de HTML nativo y de JavaScript. Entonces en este caso, este hijo es hijo de padre, ahora sí que viéndolo desde el punto de vista del DOM, como lo venimos conociendo ya en JavaScript. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente esto es lo que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla. Yo creo que el 90% de las veces, si no es que el 100% de las veces, que un hijo que solamente maneja props siempre vaya a ser hijo de un componente que tenga estado. En nuestro caso, padre tiene estado, porque pues aquí lo estamos viendo. Y entonces, pues con esto ya queda mucho más servil, ya queda mucho más útil nuestros hijos que dependen solamente, únicamente de props. Fíjate cómo efectivamente, pues aquí ya puedes echar a volar la imaginación. Y esto es lo que se conoce como, en React, lo que se conoce como, déjame lo anoto por acá. Esto es lo que se conoce como flujo de datos unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque tú de un padre, ya sabes que un padre está encima, como lo estamos viendo por acá, un padre está encima, un padre le está pasando los datos al hijo, es decir, hacia abajo. Entonces tú puedes pasar los datos aquí en React de el padre al hijo. Vemos cómo el padre le está pasando su estado al hijo. Por consecuencia, pues ya el hijo con ese estado que le pasa el padre, pues ya acá en el hijo ya viene siendo las props. Entonces, eso es lo que se conoce como Unidirectional Data Flow aquí en React, cuando un padre le pasa sus datos a los hijos. ¿Y cómo le pasa esos datos? Pues obviamente a través de props. Con esto, pues queda mucho más útil nuestros hijos a partir de hoy cuando tengan solamente props. Ya si tuvieran estado, pues sería otra cosa. Pero esto es lo que yo te quería enseñar en este video, el famoso Unidirectional Data Flow. Mucha gente se decepciona aquí en React porque solamente esto es un patrón estandarizado y lo que recomienda el equipo de React de pasar datos del padre al hijo. Y por ejemplo en otros frameworks, por ejemplo en Angular, creo que se pueden pasar datos del hijo al padre y del padre al hijo y entre hermanos. Pero aquí en React el estándar también se puede, eso también se puede aquí en React, pero lo más correcto y lo que recomiendan todos es que el flujo de datos vaya del padre al hijo. Entonces vamos a seguir profundizando. Bendiciones.